este nuevo programa de debate este día martes 5 de diciembre. Vamos hoy día a... Tengo dos invitados que vamos para conversar sobre un tema realmente importante, que son casos que están tratados por la justicia en contra de militares. Me refiero al caso jesuitas y también al caso del Mozote. Dos abogados que están, uno defiende los dos casos, hay implicados de los dos casos, y el otro defiende básicamente un caso, que es el caso El Mozote. Los voy a presentar inmediatamente. Mis invitados son los abogados Lisandro Quintanilla, quien es abogado defensor de militares implicados en el caso El Mozote y el caso jesuita. Buenas noches, Lisandro, bienvenido. Buenas noches, Nacho, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo contigo en este programa. Y también está con nosotros Rodolfo Garay Pineda, abogado defensor de militares implicados en el caso El Mozote, y también este hombre fue director de centros penales hace bastante tiempo atrás. Muchas gracias. Bienvenido. Aquí estamos también para aportar a la opinión pública nacional. Vamos a tratar de entender qué pasa con estos dos casos tan importantes y que obviamente van a terminar en algo que obviamente va a ser importante también para el país. Saludamos con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con Lisandro para hablar del caso jesuita, que tiene en este momento dos aristas. Una es en Madrid y otra es acá en El Salvador. En Madrid es porque fue extraditado desde Estados Unidos, Miami, el coronel Montano, que está a cargo de un juez de la Real Audiencia de España, Audiencia Nacional de España, y que declaró creo que 2 días atrás, citó declaraciones donde dijo que sí había habido efectivamente una reunión de alto mando previo a la matanza de los jesuitas. Sí dijo que no había surgido de ahí ningún plan operativo para este caso. Pero vamos a tratar de entender eso. Y por otro lado, acá está abierto el caso jesuitas porque la Compañía Jesús pidió la apertura del caso y está en este momento, digamos, cierto, en fase inicial, ¿no? Sí. Apertura del caso, pero no es por primera vez. Este caso ha tenido varias veces que, de hecho, incluso, digamos, está condenado a 30 años el coronel Guillermo Benavides, que era director en ese momento de la Escuela Militar, de donde salió el comando que asesinó a los sacerdotes jesuitas, pero que estuvo preso del 90 al 92 aproximadamente. Después, con la ley de amnistía, salió libre, y ahora el 2016, el año pasado, que la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Constitucional, derogó la ley de amnistía, nuevamente, digamos, fue a prisión el coronel Guillermo Benavides, que pareciera contradictorio, porque la UCA está pidiendo que esa Corte su pena, y ahora está pidiendo la UCA a los autores intelectuales. Sí, correcto. Bueno, ¿por qué partimos? Partamos por España. ¿Qué sabes de España con Montano? Bueno, en España, efectivamente, como todos sabemos, el procedimiento de extradición que España inició en Estados Unidos por el tema muy complicado del coronel Montano, que estaba pues por un delito de carácter migratorio, ¿verdad? Haber mentido en la declaración, los antecedentes allí, su estatus migratorio. Entonces, aprovechando esta circunstancia, España solicita la extradición de él, y efectivamente Estados Unidos, luego de agotados todos los procedimientos que, como tú sabes, y la gente, me imagino, estuvo expectante de eso, se agotaron todos los procedimientos, y al final el Tribunal Supremo de Estados Unidos pues determinó, y la última instancia determinó que debía ser extraditado para España. Todos sabemos que la semana pasada el coronel Montano llega al aeropuerto de Barajas, y luego es conducido hasta la ciudad de Madrid, y se hace comparecer al juzgado número 6, el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional Española, hoy a cargo de otro juez, ¿verdad?, que no era Eloy Velasco, sino que es Manuel Castillo, me parece que es el nombre de este nuevo juez. Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, la LECRIM, es de carácter obligatorio que el imputado pueda expresarse, rendir una indagatoria en torno a los hechos,
negándolos, por supuesto, ¿verdad? En el contexto de esta negación, que es asistido por el abogado Antonio Alberca, que también desde el año 2011 se vinculó con nosotros cuando por primera vez España solicita la extradición de estos militares a la Corte Suprema de Justicia, y Antonio Alberca asume pues la defensa de todos los reclamados por España, los 20, ¿verdad? Los 19, porque 17. hay que recordar que España está pidiendo a 20 militares. A 20 militares. El actual alto mando prácticamente es de ese tiempo. Exactamente. Y el resto no fue porque no... La sala, por un lado, deroga la ley de amnistía, pero al mes después, el mismo año de 2016, impide. La Corte en pleno. La Corte en pleno, pero también fue unánime. Estaban todos los magistrados también de la Sala Constitucional e impide la extradición de los militares a España. Solo Montano le tocó porque estaba en Estados Unidos. Montano queda fuera. No estarían todos allá. No estarían todos allá, desde luego. Entonces, la Corte deniega la extradición y Benavides, junto a 3 personas más que eran tropa, estaban detenidos por esa orden internacional de captura, pues fueron favorecidos con la no extradición, pero aquí vino un escenario interesante, ¿no? En julio, la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, y en agosto del año 2016, la Corte Suprema de Justicia en pleno retoma estos argumentos para decir, ok, no los vamos a extraditar, pero se quedan acá. Y vamos a ver cada caso en concreto. El primer episodio, que surge en 1989 y termina en 1993 con la aprobación de la ley de amnistía, fueron juzgados de Benavides para abajo. Todas esas personas están en un mejor estatus, incluyendo Benavides, ya te diré por qué. Porque todos ellos ya fueron juzgados y la Corte desechó aquel argumento, ¿te acordás? Muy sonado y muy utilizado, de que aquí hubo una cosa juzgada fraudulenta, que el juicio de 1990 fue fraudulento, etcétera. Ese argumento lo desechó la Corte Suprema de Justicia, pero por supuesto que al desecharlo, ellos optaron, 8 de 15 votos, 7 no estuvieron en contra, 8 sí dijeron hay que retrotraer los efectos de la inconstitucionalidad y regresar al status quo en donde estaban estos procesos penales antes de la entrada en vigencia de la ley de amnistía, que fue en abril del año de 1993. Esa situación es la que mantiene en detención, en prisión formal, al coronel Benavides, y como tú bien lo has dicho, la Compañía de Jesús ha solicitado la conmutación y nosotros hemos solicitado el indulto, y ahora de nueva cuenta está en la Corte Suprema de Justicia conociendo estas 2 solicitudes a favor del coronel Benavides. Entonces dijéramos, ese fue el primer episodio. El segundo episodio es que la Compañía de Jesús en el año 2000, en marzo específicamente, interpone una denuncia en contra de... Hay una imagen histórica del juicio en ese momento, ¿no? Por supuesto. Yo me recuerdo, no sé si tú lo tienes en tu archivo, que la última parte fue televisada. Sí. Del juicio. Sí, porque fue la vista pública que en aquel entonces, conforme al código... La vista pública fue televisada para todo el país. Fue en la terraza de la Corte Suprema de Justicia. No conozco otro juicio que haya sido televisado para todo el país. Sí. Bueno, hay unos que han sido televisados, pero ese fue mediáticamente conocido porque fue uno de los primeros juicios que se eran transmitidos por televisión, y efectivamente en esa ocasión pues el jurado determinó condenar a Benavides y a Yuchi Mendoza. Lo que pasa es que una cosa es sacar nota de lo que hay adentro, pero otra cosa es televisarlo completamente. Correcto. Fue televisado completamente. Sí, ese juicio duró varios días y creo que lo que más se televisó fueron los alegatos de las partes, algunas ocasiones, el fallo que da el juez, el veredicto de culpabilidad del jurado, ¿verdad? Y posteriormente se da a conocer la sentencia que se llamaba de pleno derecho en aquellos casos que no fueron sometidos al conocimiento del jurado. Bien, como resultado de ese juicio, ¿verdad? Estas personas del coronel Benavides hacia abajo ya fueron juzgados y por lo tanto en este momento son los que tienen un mejor estatus. Ya no pueden ser reclamados por España porque la Corte deniega su extradición, y tampoco la Compañía de Jesús ya los ha tomado en cuenta en una reapertura, ¿verdad? Porque ellos efectivamente ya fueron juzgados. Es decir, por lo menos esa batalla, dijéramos, hemos ganado ese terreno. Ahora la Compañía de Jesús va atrás los autores intelectuales, ha dicho. En el año 2000, como te repetía, presentaron una denuncia en contra de 7 personas. El expresidente Alfredo Cristiano, el general Bustillo, el general Larios, que era viceministro de Defensa en aquel entonces, sí, el coronel Montano, que también era viceministro de Defensa, únicamente que en el área de seguridad pública, es decir, él no tenía ninguna participación en todas las operaciones de la ofensiva final de 1989,
el coronel Elena Fuentes, el general Cepeda, ¿verdad? Y el general Ponce, que está ya fallecido. De esos 7 fueron sobreseídos todos en aquel momento por la juez tercero de paz, porque la misma fiscalía pidió sobreseimiento definitivo alegando 2 circunstancias: la aplicación de la amnistía, que en aquel momento nadie pensaba que se iba a declarar inconstitucional, y por supuesto la prescripción de la acción penal, que llegado al año 2000 pues ya habían transcurrido 11 años y la legislación de aquel entonces, el máximo que permitía para la prescripción eran 10 años, igual que ahora, ¿verdad? Y por esa razón es que la juez tercero de paz dijo, miren, la amnistía no, pero la prescripción sí. Entonces sobreseyó definitivamente. Ahora cuando la compañía Jesús vuelve nuevamente y pide autores intelectuales, ¿pide los mismos que tú nombraste? Los mismos que te he mencionado, es decir, con exclusión de Ponce, que está ya fallecido. Pero de ahí los mismos, el expresidente. ¿A quienes la lista considera autores materiales? Autores intelectuales. Intelectuales, perdón. Autores intelectuales. Ahora, se parece que hubo una mala interpretación, no sé, estoy seguro, que de una revista que es Factum, que había señalado que Montano en España había dicho que en esa reunión operativa estaba Cristiani. Sí, o sea, fue totalmente un desacierto, ¿verdad? Creo que el periódico, la publicación, no hizo bien su trabajo, no se informó, no cruzó información, no confrontó bases, no confrontó fuentes, y creo de que se dejó ir por alguien, por un tercero allá que estaba publicando o tuiteando algo, ¿verdad? Como sucede en el Mozote, que tenemos a un delegado del Faro permanentemente tuiteando minuto a minuto todo lo que está aconteciendo allá, que ya vamos a hablar de eso, pero hay un fulano allá también que hace las veces de esta persona y tergiversa la información. Afortunadamente hicimos una teleconferencia. ¿Qué es lo que dijo Montano? Montano lo que dijo es que efectivamente en el contexto de la ofensiva de 1989, en el mes de noviembre, hubo varias reuniones y efectivamente el señor presidente se informaba de cómo iban el avance de todas las estrategias para contener la ofensiva. En la famosa reunión previa del día antes o 2 días antes a la muerte de los jesuitas, ¿en esa reunión estuvo Cristiani? No, hasta donde nosotros entendemos, primero no hubo reunión. Esa reunión no existe. La única reunión que hubo fue en horas de la tarde para planificar, dijéramos, el cerco militar, la estrategia de defensa, los comandos de esa reunión que participaron. Entiendo que el Estado Mayor Conjunto y a otros personeros, pero no hubo ninguna reunión en donde se discutiera ese tema. Ni estuvo el presidente Cristiani presente en esa reunión de lo que ellos han mencionado, ¿verdad? Entonces, es más, si tú revisamos el programa en donde el padre Tojeira participa este domingo en el programa Focus, cuando le pregunta al entrevistador, ¿y cuáles son las pruebas de esa reunión? No tenemos. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene la Compañía de Jesús que ha aportado en esta nueva solicitud de reapertura del caso? No tenemos. Lo que tenemos son inferencias, son indicios, y él hace alusiones, por ejemplo, a que tropas en horas de la noche caminaban por el sector de la UCA y nadie les decía nada, y eso solo era posible mediante un operativo consensuadamente planificado y mediante un plan debidamente concebido. Entonces son inferencias y son conjeturas, pero pruebas directas, ni de la reunión, y mucho menos que en dicha reunión se haya tomado un acuerdo para asesinar a estos sacerdotes. Voy a ir ahora con mi estimado amigo Rodolfo para preguntarle, para hacer el inicio al caso del Mozote. Después vamos a volver nuevamente al caso que usted también y al Mozote nuevamente, así tratar de 2 hechos importantes, quizá digamos los denuncias más fuertes de violación de derechos humanos que ha habido en El Salvador, el caso Mozote y el caso jesuita. El caso Mozote fue el año 1981, en diciembre, supuestamente un operativo militar de tropas del batallón Atalacán de la Fuerza Armada de El Salvador en el caserío del Mozote, que está ubicado casi a la frontera con Honduras, en el departamento de Morazán. Ahí, de acuerdo a una información hace pocos días atrás de la Cancillería del Estado salvadoreño, la Fuerza Armada mató 978 personas, entre ellas 553 niños. Y ahora se ha activado el caso nuevamente, producto de que desapareció la ley de amnistía y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido, digamos, que se siga juicio. Hay un juicio penal en este momento contra 18 altos mandos militares. ¿Así es? Así es. Ya. En este caso, ¿se ha logrado reconstruir
se ha logrado establecer la verdad sobre este hecho, porque al principio este hecho que fue denunciado por una periodista norteamericana de Washington Post, muchos decían que la señora estaba loca y que esto era mentira. Es muy difícil establecer una verdad y a través del proceso lo que se está tratando de recoger es esa verdad jurídica. Recuérdense que han pasado 37 años después de la ocurrencia de los hechos y llegar a la verdad de eso es casi misión imposible. La doctrina nos señala con claridad que mientras el tiempo pasa es la prueba que huye. Entonces, que vamos a llegar a establecer la verdad plena es una tarea imposible. Lo que debemos partir es lo siguiente. Hay ciertos documentos que son el punto de partida y el primero que lo señaló fue el informe de la Comisión de la Verdad, en donde ahí se establece, si nosotros vemos su resumen, la Comisión de la Verdad estableció una cantidad de víctimas no superior a 200 personas, que están claramente como primer antecedente. Ahora creo que el caso, el principal problema que tiene es su magnificación y su politización, porque hoy ya no se está hablando de 200 personas, sino hablan de 700, de 1200, de tal manera que todas las posibles cadáveres que podemos encontrar en el norte de Morazán van a ser atribuidos al hecho. Entonces ahí se está magnificando muchísimo. A ver, se está magnificando. ¿Hubo una masacre si la hubo? Hubo sí, pero no en la magnitud en la que se está planteando. Porque aquí... ¿Cuántos cadáveres encontró cuando vino estos especialistas argentinos? Es que lo que pasa es que como se han encontrado no en un solo lugar, sino en 7 puntos completamente diferentes y en 7 caseríos completamente diferentes, y en donde no podemos determinar exactamente cuál es producto de los hechos y cuál es producto del conflicto armado que se está negando que existía en esa época. Tenemos que referirnos, por ejemplo... Ahora sí se puede establecer cadáveres de niños. Sí, efectivamente hay cadáveres de niños, pero tenemos que ver el contexto general en que se dan los hechos. Si nosotros nos referimos a la limitada información, pero fidedigna que tenemos, podemos establecer que estábamos en ese impasse del estado de sitio, que se programaba la suspensión de las garantías constitucionales cada 30 días y en ese momento se suspendía, se ampliaba y que era una situación muy difícil en que vivíamos. Después tampoco podemos negar, y hasta la misma aquí tenemos una información de la prensa gráfica en donde nos señalaba el éxodo campesino a consecuencia de las amenazas terroristas precisamente en el lugar, en donde era precisamente el FMLN que andaba queriendo sacar a los habitantes del lugar de su zona, precisamente porque esa era una zona controlada estrictamente por ellos para sus operaciones, para las operaciones de ese tipo, y que es un contexto real que se quiere negar, y que aquí, si vamos a descubrir la verdad, debemos hacer en esa investigación objetividad, veracidad, y entonces todo eso se plantea como que si fuese un caso aislado. También recordemos, aquí hay el 15 de diciembre de esa época, hubo otro momento difícil para el FMLN en el conflicto, que fue cuando por primera vez le capturaron a la radio Venceremos, que había sido precisamente en el momento en que estos hechos se dieran. Es decir, no podemos negar que detrás de todos estos hechos había un conflicto armado que se estaba desarrollando con todas las repercusiones y con todas las implicaciones que eso puede y debe tener, y que se está confundiendo la ocurrencia exclusiva de los hechos limitados a todos los efectos que un conflicto de esta naturaleza genera. Es decir, en la investigación se está magnificando la ocurrencia de los hechos, y lo que nosotros creemos tampoco se debe politizar ni instrumentalizar, porque se desnaturaliza el objetivo del proceso. Vamos a ir al corte y vamos a tratar de seguir ahondando en este hecho. Este es un caso, a mí siempre me ha parecido un caso que necesita mucha investigación. Si murieron 900 personas, significa que sería la peor masacre que ha ocurrido
no sé si en la época antes de Colón, pero después de eso, digamos, no se conoce un caso que haya muerto en América Latina tanta cantidad de gente producto de una masacre. Y hay cosas todavía que decir sobre esto. Ya volvemos. En esta Navidad el mejor regalo es tu país. Disfrútalo. Felices fiestas te desean Pueblos Vivos. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. No cambias lo mejor del Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento presentado por Bancaón de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser el que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. El progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Esta es la información que recorrió el mundo, que fue publicada en el Washington Post y que dio a conocer el caso del mozote, pero voy a leer una pequeña parte para que ustedes tengan una idea. Esto fue hecho por la periodista Alma Guillermo Prieto y dice: el mozote El Salvador. 3 sobrevivientes que dicen haber sido testigos aseguran que cientos de civiles, entre los cuales había mujeres y niños, fueron sacados de sus hogares en el mozote y sus alrededores, asesinados por el ejército salvadoreño durante la ofensiva decembrina contra la guerrilla izquierdista. Guiado por guerrilleros, esta reportera dice, hizo el reconocimiento de la región. Días antes, otro reportero y un fotógrafo hicieron el mismo recorrido. Hablamos con los sobrevivientes. La guerrilla que controla extensas zonas de la provincia de Morazán nos condujo hasta este pueblo, ahora desierto, y nos mostró las ruinas de decenas de casas de adobe que, según ellos y los sobrevivientes, fueron destruidos por las tropas. Aún se ven los cuerpos en descomposición debajo de las ruinas de los campos aledaños, a pesar de que ha pasado un mes desde el incidente. Mira, sobre ese tema yo creo que en el caso del mozote nosotros podemos hacer las siguientes reflexiones. Primero, nosotros no estamos en condiciones de poderte afirmar si hubo una masacre o no hubo una masacre. En todo caso, es responsabilidad de los acusadores establecer que sí hubo una masacre en la teoría de ellos. Perdón, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí la hubo. Ok, pero fíjate bien, ¿qué es la Comisión de Interamericana? O sea,
es una instancia en donde el que está siendo juzgado es el Estado de El Salvador por no juzgar, por no cumplir con la obligación de juzgar estos hechos. Pero la comisión, ¿verdad?, no puede nunca establecer con un grado de certeza que sí efectivamente hay una masacre. Lo que la comisión ha reconocido es que hay hechos que pueden ser constitutivos de esa clase de delitos y que deben investigarse. De hecho, condenaron a El Salvador a esa obligación. Entonces, creo yo que decir que hubo una masacre o no hubo una masacre es una cuestión que tiene que construirse jurídicamente, y aquí es donde tiene grave problema ese caso. Tiene una falla de origen muy grave. Primero, mira, ese caso está construido sobre la base de rompimiento de todo el bloque de legalidad del Código Procesal Penal de 74 y el actual. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando se pretendieron hacer todas las exhumaciones de los cadáveres, ¿verdad?, el juez de la causa pidió autorización y coordinación de todo el dispositivo de seguridad para desactivar las minas. Y adivina quién respondió en el mozote, diciéndole que ya habían desactivado todas las minas. Una institución ilegal, por supuesto, que se llamaba el Ejército Nacional para la Democracia, que era el resultado del FMLN histórico que estaba controlando toda la zona. Y está documentado en el expediente que el Ejército Nacional para la Democracia le estaba informando al juez que ya habían desactivado todas las minas, que habían revisado todas las minas, porque ellos tenían control absoluto de todos estos territorios y que por lo tanto ya podían hacer las inspecciones y las exhumaciones correspondientes que posterior a ellos se realizaron. ¿Qué te indica esto? Que quienes tenían control territorial de esa zona era única y exclusivamente el FMLN histórico, el ERP en aquel entonces, los Samuelitos, ¿verdad?, el comandante Jonás y todos estos personajes que hablan los libros que se han escrito, Luciérnagas del Mozote, por ejemplo, Noviembre Sangriento de Marvin Galeas, por ejemplo. Todos ellos nos establecen ahí algunas líneas que nos dan a entender de que el control territorial de esa zona era exclusivamente del FMLN. Segundo, mira qué problema más grave. Jurídicamente, se le puede preguntar a cualquier estudiante de Derecho de primer año, o quizás de primer ciclo, en materia penal, hombre, si estamos hablando de un homicidio, hay que establecer el muerto, la identidad del muerto, la relación filial del muerto para que se puedan acreditar como víctimas unas personas, X o Y, Z. En este caso, Nacho, no existe una tan sola evidencia de filiación de todas esas osamentas que encontraron, ¿verdad?, el equipo de antropología argentino forense, porque en ese momento los niveles de avance científico no estaban todavía a la altura del ADN, jamás se hicieron todas estas pruebas y nunca se hicieron otro tipo de probanzas para poder demostrar la filiación entre una persona y otra. Y sin embargo, se le dio Santa Sepultura común. Allá está el monumento, ¿verdad?, del Mozote en la plaza central del cantón, o del caserío en aquel entonces, y no se ha podido establecer documentalmente ni científicamente una relación filial de estas personas. Entonces, ¿quiénes son los muertos? Tú vas a ver un montón de nombres que están ahí en esas placas, pero dime cuál es la partida de nacimiento de cada uno de estos muertos. Eso no está acreditado en el expediente. Y no está acreditado de ninguna forma que no está acreditado identidades. No se han acreditado las identidades. Llega un fulano y después de cuántos años de fallecidos, 81 al 92, 11 años, que estaban completamente las osamentas ahí, llega un fulano y dice, sí, este era mi tío, este era mi hermano, este era mi hija, este era mi hijo. O sea, toda esa incongruencia ha sido una fatalidad total que hace imposible establecer por lo menos a quién asesinaron en ese momento. Lo que hay son un grupo de osamentas que te indican que ahí sucedió algo, pero eso que sucedió es un indicio anfibológico. ¿Qué significa eso? Que te puede llevar a diversas conclusiones. Uno, que todas esas osamentas fueron colocadas a propósito ahí. ¿Quién nos dice que no? Si el Ejército Nacional para la Democracia, después de firmados los acuerdos de paz, tenían control absoluto, y antes el FMLN histórico tenía control de esos territorios. ¿Qué nos garantiza que esos no eran cementerios clandestinos? ¿Qué nos garantiza de que todas esas osamentas fueron inhumadas de otros lados y luego enterradas, sepultadas en ese lugar a propósito para hacer parecer toda esa situación
como una masacre. Nada nos puede garantizar. No te estoy diciendo que así son las cosas, pero se presta a diversas interpretaciones y a diversas explicaciones todos esos hallazgos. 2. Mira, cuando se hicieron las exhumaciones, eso parecía la feria gastronómica de Jujutla, ¿verdad? o de Huayúa, o de Salcuatitán. Ahí llegaban reporteros, llegaban visitantes, llegaban turistas, y está todo acreditado. Todo lo que te estoy diciendo está debidamente acreditado en el expediente. Y un fiscal de apellido Zelayandilla, que era su contemporáneo, Roberto Zelaya Castillo. Zelaya Castillo, que era un fiscal de derechos humanos, uno de los mejores fiscales, por cierto, de aquella época, comisionado por el fiscal general de aquel entonces, el doctor Roberto Mendoza Jerez, presenta un escrito formal al juez y le dice: señor juez, mire, por favor ponga orden, aquí hay gente que anda las vainillas en la bolsa. Yo les estoy diciendo, por favor, guardemos la evidencia, guardemos la compostura. Y andaba gente, Nacho, con las vainillas en las bolsas, andaba con los proyectiles que supuestamente encontraban ahí en las bolsas. Hay un escrito de este fiscal diciéndole: se está rompiendo la cadena de custodia. Había gente que hasta agarraba osamentas y se las llevaban para un lado, se las llevaban para otro. Fue un desorden. Eso fue un mercado, eso. Y todas esas situaciones, ojo, trataron de ser enmendadas, pero al final se traduce en inefectividad de las conclusiones a las que llegaron este equipo de antropología forense que estableció todas esas exhumaciones. Tercer punto, fíjate bien. Todos los testigos que fueron entrevistados en 1990 a 1993, antes que se promulgara la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, ninguno fue capaz de introducir un elemento individualizador de la responsabilidad de alguna persona. Mira, ciertamente que en el derecho penal, y todos lo sabemos, opera el principio de responsabilidad personal. Cuando la Constitución te dice: toda persona imputada de un delito se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, esa referencia a su culpabilidad no es otra cosa que la responsabilidad personal. Por eso es que tú ves que a veces procesan a representantes legales de algunas empresas porque no pueden meter preso a la empresa, ¿verdad? Es la persona natural que la representa. Esa incongruencia es la que está reinando en este caso, a lo largo de todo lo que nosotros hemos venido viendo con las entrevistas de los testigos, con los documentos, con las acusaciones, con las denuncias, todo. O sea, son incapaces de establecer o individualizar qué es lo que hizo cada quien. Dicen el batallón Atlacá, pero no aterrizan concretamente en el rol de cada uno de ellos. A ver, rápidamente, porque tengo el corte, voy a terminar contigo y vuelvo contigo nuevamente. Sí. Pero, Rodolfo, hoy estamos en la posibilidad, cuando el Estado salvadoreño dice: son 900 y tantos, 978 víctimas, incluso incluye los desplazados. No, son 1000 y tantas víctimas, dice, incluyendo desplazados, pero víctimas muertos son 978. Tú dijiste que inicialmente se había determinado en 200 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece 440. Pero estas 978 víctimas, todo va a que sean indemnizadas por el Estado salvadoreño. Lo que pasa es que uno de los problemas serios que tiene el caso es, como decía al principio, la magnificación que se da a los hechos. El hecho se ha querido hacer más grande de lo que realmente ocurrió ahí. Si nosotros partimos a la información original y aún cuando no le demos plena ni absoluta veracidad, el informe de la Comisión de la Verdad habla de 200 víctimas. Que fue y que podemos estar más cercanos a la ocurrencia de los hechos y no podemos decir que esa cantidad sea masacre, entre comillas, la más grande, porque hay un hecho que se está esas 200 víctimas solo civiles. Sí, efectivamente, pero ahí no podemos determinar si eran combatientes. Por eso te pregunto, no eran civiles necesariamente, no necesariamente, porque a mí me llamaba la atención cuando tú decías que era de los hechos más grandes que habían ocurrido en la historia. No es cierto. Aquí a la población salvadoreña le estamos negando también lo que ocurrió en Nueva Trinidad. En Nueva Trinidad, Chalatenango, el FMLN asesinó a 200
personas y que todavía están esos cadáveres debajo del parque y construyeron el parque en la alcaldía de ellos y habría que hacer la exhumación para ver qué ocurrió ahí y de esa verdad nadie dice nada. Entonces aquí no es que vamos a confrontar. Del caso del Mozote podemos hacer dos interpretaciones y eso lo vamos a resolver. Déjame el corte y dame la interpretación. Déjame el corte. Lo vamos a dejar con incógnita. Ya volvemos. El Ministerio de Turismo llevó a cabo el evento de premiación de la Feria Pueblos Vivos 2017, donde 13 categorías fueron premiadas y siendo el circuito integral uno de los más importantes. El reconocimiento fue adjudicado al circuito Costa Oriental, conformado por los municipios de La Unión, Chirinagua, Conchagua, Intipucá y Meanguera del Golfo. Y con el cierre exitoso de año, se entregaron los planos de construcción de la Plaza Marinera en el Puerto de la Libertad, donde se han destinado $5,5 millones en inversión para beneficiar a todo el turismo de la zona. Ministerio de Turismo y Corsatur. Ser libre, de disfrutar mi vida al máximo, trabajar en lo que me encanta hacer, de construir momentos inolvidables, la libertad de ir a donde quiera, de aventurarme, de conocer, de probar. Libre, libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. Esta vez no hicimos un comercial lleno de paisajes, ni pusimos actores, haciendo de personas reales. En lugar de eso, invertimos en la gente. Por eso nació Lidera, el programa que te capacita sin ser cliente nuestro. También creamos el Centro Pyme Azul, donde te asesoramos para que sigas creciendo, brindándote herramientas financieras, como el crédito para capital de trabajo y mucho más. Ven a Banco Azul, porque si tú creces, nosotros también. Santa Tecla nunca se detiene. Y para hacerla una ciudad próspera, primero la hicimos más segura. Le dimos ojos, agentes y vehículos 724 para que cada ciudadano pueda vivir tranquilo. Por eso, en la seguridad se nota el cambio. Estamos haciendo de Santa Tecla un lugar donde nadie quiera venir. Ayúdanos a lograrlo, haciendo tus proyectos de tiempo. Santa Tecla, nuestras obras hablan. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga ya tu aplicación Fede Móvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del Sistema Fede Crédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, a ver, tenías dos versiones. Sí, decía que podemos hacer dos visiones del caso. Una opinión eminentemente política y otra eminentemente jurídica. Y las dos hay que valorarlas. Voy a empezar con lo político, que me gusta más lo jurídico. Primero, creemos que en este momento del país no se construye la paz y la democracia abriendo las heridas del pasado. Eso genera, por mucha justificación que haya, nunca va a contribuir a generar las condiciones de estabilidad política que el país necesita en este momento. Segundo, que en el caso... A ver, te puedo preguntar por qué, porque eso puede ser muy discutible. A ver, tú me puedes decir, yo te entendería si tú me dices, primero porque en este caso no hay una plena conciencia que existió el hecho, en su dimensión y en todo. A lo mejor segundo porque
quien lo cometió fue la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ha tenido un comportamiento ejemplar en los últimos 25 años, los acuerdos de paz, por lo tanto no habría ni nada, digamos, que reclamarle como Fuerza Armada. Tercero, porque era en el marco de una guerra, y en una guerra, digamos, ocurren las peores cosas. ¿Por eso? No, principalmente porque se antepone un interés político parcializado en donde se ven los hechos solamente desde una perspectiva. Y no desde la perspectiva real. Y tercero, lo que más preocupa, las implicaciones serias políticas que a la estabilidad nacional podría tener estos casos ejemplarizantes. ¿Por qué razón? Porque habilitar estos casos implicará que habilitémoslos todos. No podemos empezar a procesar solo un caso cometido por una parte de la guerra, sino que tendríamos que hacer una cadena de procesos contra todos los hechos de sangre que ocurrieron en el conflicto y que tendrían la misma justificación. Queremos volver a una confrontación de esas magnitudes, o esa en realidad es la voluntad política para hacer resaltar estos hechos. Creo que en ningún momento eso es en base a un error, porque yo tengo la impresión de que el FMLN hizo memoria histórica, o recopiló, o archivó, o documentó muchas cosas, ¿no? Porque tenía aliados en la parte de derechos humanos, y en esta parte, digamos, el ejército no. Sí, claro, solo yo quisiera no documentó nada. Bueno, y eso es una de las deficiencias que el proceso tiene, pero sí se puede demostrar todos los defectos procesales, como los que decía Lisandro, en cuando afectamos la cadena de custodia, cuando hubo un desorden completo en la realización de las diligencias. Pero yo quisiera volver a lo que más me gusta, no a la valoración política, sino a la valoración jurídica eminentemente del caso. Y que, primero, ¿por qué se reabre el caso? Por la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Entonces, aquí sí hay que decirlo, yo lo considero una aberración jurídica. ¿Por qué razón? Porque el 26 de septiembre del año 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que la ley de amnistía no era inconstitucional y conoció específicamente el artículo 1 y el artículo 4 de la ley de amnistía general para la consolidación de la paz, y la Sala dijo esos artículos no vulneran la Constitución. Y aquí tengo la sentencia, y la Sala en ese momento es clara y resolvió de esa manera el mismo caso. Entonces, y lo dice con absoluta claridad, es decir, aquí está, y aquí está la sentencia, y sobre CS y declárase que no afectan los artículos constitucionales, el artículo 1 y el artículo 4 de la ley de amnistía. Y quien estaba pidiendo la inconstitucionalidad en ese momento eran precisamente los promotores, María Julia Castillo, que se acuerpaba bajo la tutela del arzobispado, y la Sala, el máximo tribunal, el 26 de septiembre del año 2000, declaró que la ley de amnistía, principalmente el artículo 1 y el artículo 4, no vulneraban los preceptos constitucionales. Pero ¿qué es lo que ocurre? 16 años después, otra Sala viene a decir todo lo contrario. Sí. Efectivamente, que esos mismos artículos y los mismos artículos, el artículo 1 y el artículo 4, vulneran la Constitución. Ese hecho de esta Sala es una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque está resolviendo de manera contradictoria algo que ya tiene autoridad de cosa juzgada. Eso está vulnerando seriamente la seguridad jurídica que debe existir en un Estado de Derecho. Si eso ocurriera, le vamos a poder dar vuelta a toda la sentencia. Y un Estado que no tiene seguridad jurídica
no tiene condiciones de desarrollo. Yo quisiera, Nacho, que me permitiese solo terminar los dos últimos elementos de la valoración jurídica, porque es importante, y que es importante en la valoración de este caso. Lo segundo es que hay una interpretación equivocada de la supremacía constitucional. Ellos se están fundamentando en el Tratado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero están utilizando un precepto en donde podrá ser válido en la Constitución española. La Constitución española con claridad dice que los tratados internacionales pueden servir de inspiración para la interpretación de la Constitución, pero hay un precepto español que algunos magistrados han utilizado ese conocimiento aprendido allá para aplicarlo aquí. Ese es un concepto equivocadísimo. ¿Por qué razón? Porque nuestra Constitución no contiene el texto específico que los tratados internacionales van a servir de inspiración a la Constitución. En nuestra Constitución prevalece el principio de supremacía constitucional y el artículo 246 de nuestra Constitución establece que la Constitución va a prevalecer sobre el tratado. Es una deficiencia grave que la sentencia esta última que dio la sala no puede superar. ¿Por qué? Porque es lo que diría yo. ¿Por qué no sometemos a control constitucional el Tratado de Roma? ¿Por qué no sometemos a control constitucional todos esos tratados? Encontraríamos una incongruencia. Y para, sin abusar del tiempo, yo creo que jurídicamente un defecto que el proceso del Mozote tiene en este momento, y que hay que decirlo también, es que el juez nos está pidiendo y él está aplicando las tres normativas. Es decir, desde que ocurrieron los hechos, en aquel momento estaba vigente el Código de 1973. Ese código se derogó y fue hasta el Código Procesal Penal y Penal que entró en vigencia el año 98 y después el último que tenemos vigente actual. Entonces el juzgador genera también inseguridad jurídica porque en un momento aplica el Código del 73 y en otro caso ocupa el Código vigente. A ver, digamos que este caso está ahí, está difícil, no está tan fácil, aparentemente. Está difícil, hay mucho que hablar sobre esto. Quizás, digamos, por el tiempo que fue mucho después, está más fresco todavía la posibilidad de juzgarse el caso jesuita que el caso Mozote. ¿Ya? ¿Y tú qué posibilidad le ves que terminen encontrando, en base a qué? Encontrando autores intelectuales. ¿Será que van a llamar a declarar a los que fueron juzgados antes? No lo sé, es probable, pero lo que sucede es que hay que pasar un filtro. El viernes nos notificaron y nos han concedido 5 días precisamente para que nosotros expongamos todas nuestras consideraciones jurídicas por qué no procede la reapertura del caso. El argumento más importante, Nacho, y que tiene que ver con todos los casos, no solamente con el caso jesuita, sino que con el caso Mozote, el caso del calabozo, cualquier otro caso de los que están contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad o que puedan ser afectados con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, tienen un denominador común, y es el siguiente, mira, Nacho. La sentencia en la página 35 ha dicho claramente que esa sentencia es de carácter declarativa de inconstitucionalidad, no una sentencia de nulidad. ¿Por qué es importante esto? Traduciéndolo al lenguaje llano, para que la audiencia nos comprenda. La sala ha dicho, señores, yo no puedo declarar nulos todas aquellas situaciones jurídicas y los efectos que produjo aquella ley mientras no fue declarada inconstitucional. Por eso es que cuando esta sentencia es sometida como criterio de análisis en la Corte en plena para denegar la extradición, el debate fue precisamente eso. Se agarran de la página 35 de la sentencia de inconstitucionalidad y dicen, señores, esto no es de nulidad, tenemos que poner en libertad al coronel Benavides, porque él fue amnistiado sobre la base de una ley que en aquel entonces sí era constitucional, como lo ha dicho aquí el doctor Garay Pineda. Pero la Corte interpretó de otra manera y lo tiene en detención. Esos mismos argumentos nosotros vamos a plantear en este caso. No pueden las situaciones jurídicas consolidadas ser de esta manera. Y segundo, fíjate bien, siempre se ha dicho en materia constitucional que la Sala de lo Constitucional se convierte en una especie de legislador negativo. ¿Qué significa esto? Significa que la Sala, a través de sus inconstitucionalidades y sus sentencias de inconstitucionalidad,
legisla de una manera negativa, en el sentido de que o le ordena a la Asamblea Legislativa parir una nueva legislación en base a sus criterios, a los criterios que la sala considera, o simplemente se crea una nueva situación jurídica que debe ser objeto de legislación. Pero lógicamente la sala no es legislador. En esa sentencia de inconstitucionalidad, en la página 34, 36, 35 y 36, dice: todos estos casos deben ser sometidos a una justicia que tenga dos caracteres: transicional y restaurativo. Y vienen ellos y desarrollan en las páginas anteriores un análisis que, te digo, no está del todo equivocado. Cuando terminan los procesos bélicos internos, la amnistía es un buen mecanismo para poder lograr la consolidación de la paz en un país. Lo que hay que hacer es tomar en cuenta los aspectos de la justicia transicional para que las víctimas no queden insatisfechas, todos quedemos en paz y haya una reparación, ¿verdad?, de los daños ocasionados. En este caso, el caso del Mozote, por ejemplo, sería una reparación para casi 1.000 personas. No sabemos, eso todavía no está determinado. No está determinado, pero fíjate bien, en todo caso, viene la sentencia y dice: para poder someter a jurisdicción penal estos casos, la Asamblea tiene que emitir esa ley. No la ha emitido. Ese es un deber, es una mora de la Asamblea. Y cuando tú escuchas el argumento de la Compañía de Jesús, ¿qué es lo que te dice? Como la Asamblea no ha emitido esa ley, pues ni modo, vamos a solicitar la reapertura del caso como una medida de presión para que el sector político, para que la clase política se ponga de acuerdo y emitan esa legislación. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Navidad. Una época para recordar. Una época para servir. Una época para compartir. Yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. En esta época de Navidad, ilumina el mundo. Descubre cómo en mormon.org. ¿Tramitaste tu DUI? Ya cumpliste 18 años. Ya está listo. Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador. DUI Power, el Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarle, buenas noches. Vamos a, por tiempo, leer lo que dice el abogado Roberto Burgos Viale. Dice: la decisión de buscar justicia en casos de derechos humanos corresponde a las víctimas o al Estado. No depende de la voluntad de quienes defienden a los victimarios, pregunta. Liliana Flores dice, pero es que el problema es que precisamente las heridas nunca se cerraron, no se van a abrir, están abiertas desde entonces. Los españoles no han dejado de insistir, plantea. Héctor Silva Ábalos, quien es uno de los directores de la revista Factum, plantea sobre la afirmación de Lisandro Quintanilla que no se ha confrontado la información debidamente. El periódico Revista Factum ha estudiado miles de documentos en cortes de El Salvador, Estados Unidos y Madrid y ha hablado con testigos de la masacre. La reunión del 15-11 del 89 está de sobra probada. ¿Con quién ha hablado el abogado aparte de sus defendidos?, pregunta Héctor Silva Ábalos. Otro periodista, Nelson Raudas, habla del Faro, dice 978 asesinados, 553 de ellos niños. ¿Les parece poco a su invitado?, le pregunta a Rodolfo Garay Pineda y cita una nota del Faro que justamente publica esta semana alrededor del Mozote. Walter Enríquez dice cuál es el límite como para determinar un genocidio, suponiendo que solo hubiera responsabilidad en uno de los caseríos, y Lo Tomás
los matará un rayo. ¿Sería menos crimen si se tratara solo de 200 personas? Le pregunta también al abogado Garay Pineda. Otra abogada que también participa es Erika Saldaña. Dice, ¿una persona no vale la pena? ¿Cómo hay que contarlas para que se escandalicen? Cientos, miles, indignante, plantea. Elías dice, ¿por qué está en España entonces? ¿Por qué Estados Unidos lo entregó? Le pregunta al abogado Lisandro Quintanilla sobre la participación del coronel Montano. Dice Juan Carlos Sura, cuando dice que es algo juzgado, ¿aplica a eso en casos de lesa humanidad? ¿Se puede argumentar que por ser este tipo de casos se puede volver a juzgar? Bueno, pero quizá primero es preguntar si el caso es de lesa humanidad. Luego le pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Y creo que nos va a dar 3 minutos, ¿no? Sí. Imagínense. Sí. Primero, con relación a la cantidad de las víctimas, tenemos que decir que no es la cantidad de las víctimas. 200 personas serán homicidio siempre. El problema es el manejo que se le da al caso y las repercusiones que esto tiene, porque lo estamos juzgando, como decía, como un hecho que se ha magnificado, en donde debemos partir sobre la verdad de que no estamos hablando ni de 400 ni de 300, sino que originalmente se hablaba de 200 víctimas. Y segundo, cuando faltamos a la parcialidad y a la politización del caso, yo diría, y las 200 personas que fallecieron en Nueva Trinidad y Chalatenango, que fue un hecho generado también por el FMLN, permanecen escondidas en la oscuridad y la memoria histórica. Estamos politizando la justicia, estamos instrumentalizando casos, que estamos desnaturalizando el proceso. Entonces va a ser necesario que haya una ONG que recopile a todos los afectados de Nueva Trinidad y que se haga el escándalo. ¿Por qué? Porque me he enterado incluso que el jueves vamos a tener testigos en el caso Almozote, y el jueves hay un acto público allá en donde el Ejecutivo va a llegar a hacer, y en donde ellos han asignado una disponibilidad presupuestaria para indemnizar a las víctimas sin una base real. Es decir, ¿cuál debería ser la base para proceder a la indemnización y cumplir la sentencia de la Comisión Interamericana? Las víctimas que se determinen procesalmente y jurídicamente, no las que se determinan con fines políticos. La politización del caso desnaturaliza el proceso. La politización del caso desnaturaliza la verdad. Lo que como defensores nosotros pretendemos es el respeto absoluto a la Constitución y al debido proceso. No podemos justificar un error con otro, y todas las implicaciones políticas que esto tiene necesita una valoración verdaderamente objetiva con respecto a la constitucionalidad. Ok, entonces me dice que está totalmente aprobado la reunión del día 15. Mira, yo no sé si hay gente que tome en serio a Héctor Silva. Yo creo que ha perdido total objetividad en las coberturas que él hace. Yo creo que el Faro tiene su propia agenda en este caso, que no es precisamente dar a conocer la verdad de lo que acontece en todos estos casos. ¿Dónde está la prueba de la reunión del 15? Si el mismo padre Tojenga el domingo en el programa Focus ha reconocido que no tienen ninguna evidencia de que se haya tomado un acuerdo en esa reunión, y menos que exista la reunión. A lo mejor es una información que solo Héctor Silva la conoce. Por favor, que la aporte para poder defendernos de eso, ¿verdad? Y mira, y hay una cosa que la población debe entender. Hombre, somos los defensores. No nos podemos poner a la par de los acusadores, ni menos a reconocer la existencia de esa masacre, ni menos a decir cuántos o cuántos no, cuántos más, cuántos menos, sino que tenemos que echar mano del instrumento legal que estamos facultados para ello, para defender a nuestros clientes. Ok. Ayer preguntó por qué Estados Unidos lo entregó. Bueno, lo entregó primero porque se puso se usó el argumento de terrorismo en este caso. No es lesa humanidad, ¿no? Mira, fíjate bien, no está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad, no está siendo juzgado ni siquiera por los asesinatos, ¿sabes? Porque en materia de extradición, y esto deberías de saberlo, Héctor Silva especialmente, hay un principio de reciprocidad. Estados Unidos nunca te va a entregar a nadie si los tipos penales por los cuales está siendo reclamado en el país solicitante de la extradición no son homólogos, no son
análogos unos con otros. El único tipo penal que encontró Estados Unidos para poder extraditar a Montano son los actos de terrorismo. Así que digan la verdad. Montano está siendo juzgado por actos de terrorismo, ni siquiera por los homicidios de los sacerdotes. Entonces, creo de que todas se ajusta a lo que ocurrió en la UCA como un acto terrorista. Bueno, legalmente digo. Hay personas condenadas por actos de terrorismo. Junto con el coronel Benavides, condenaron a 5 personas por actos de terrorismo aquí en El Salvador. Están condenadas. Claro, eran delitos menores y salieron con la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Okay. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Obviamente, como ustedes dicen, nosotros somos los abogados de una parte, estamos obviamente hablando por esa parte. En este caso hay que tratarlo obviamente más ampliamente y hay mucho más que hablar sobre ello. Muchísimas gracias a ambos, gracias Rodolfo, muchas gracias Lisandro, gracias amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a tratar el tema del tránsito. ¿Cuál es la solución? Pero de verdad, no politiquería, de verdad. Trataremos de hablar un poco más técnicamente sobre la situación del tráfico en nuestro país. Nos vemos mañana, que pasen buenas noches.